Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Feather Sweets. Yo soy Mer y hoy les voy a enseñar cómo hacer merengues secos con la técnica del merengue francés. ¡Empecemos! Para hacer estos merengues vamos a necesitar una batidora. Yo tengo una batidora de pie, vos podés usar una batidora de mano si no tenés, o batir la mano. Una placa de silicona si tenés, o si no puede ser también un papel manteca. También vamos a necesitar un tamiz para tamizar el azúcar impalpable, es importante sacarle los grumos. Una manga pastelera. Puede ser de plástico o también puede ser una de esas reutilizables. Yo en este caso tengo una de plástico, aunque también las reutilizo. Un pico rizado para poder hacer los merenguitos con forma. Y bueno, una tijera para cortar la manga. Cortamos la punta de la manga para colocar el pico. Cortamos de a poco para no pasarnos. Estas mangas vienen en rollo. Las pueden comprar, vienen de a 10, de a 20. Son bastante prácticas y pueden ser reutilizables también si las cuidan. Una vez que colocamos el pico, y ya tenemos bien la punta, torcemos un poco la manga para enrollarla y presionamos hacia adentro del pico para que quede trabado y podamos llenarla sin que el relleno se escape. En la batidora vamos a colocar las claras a temperatura ambiente. Perdón que justo puse el bowl adelante de la cámara, no me di cuenta. Y le agregamos el cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Esto lo que va a hacer es ayudar a estabilizar las claras a medida que se desenvuelven y empiezan a espumar. Vamos a empezar a batir a una velocidad media-baja hasta que empiece a espumar. Una vez que está así, se puede apreciar bien la espuma blanca. A partir de este momento le vamos a incorporar el azúcar común a cucharadas en forma de lluvia. Una vez que hayamos incorporado todo el azúcar, vamos a detener la máquina y vamos a pasar con una espátula por los bordes para asegurarnos de que todo el azúcar se haya incorporado bien y no quede pegado en los bordes. Continuamos batiendo entonces a velocidad alta hasta que esté bien firme. En este punto ya se encuentra bien firme. Se puede ver que le cuesta salir al batidor. Puede ser un pico flexible, está bien. Lo que vamos a hacer es incorporarle ahora la esencia de vainilla. Puedes usar la esencia que quieras. Batimos un poquito más para integrar. No mucho más porque podría bajar el batido. Una vez que tenemos ya el merengue, vamos a agregarle la otra parte del azúcar, que en este caso le incorporamos con el azúcar impalpable. Lo incorporamos en 2 tandas, pasándolo por un tamiz para deshacernos de los grumos que pueda llegar a tener el azúcar impalpable.
Incorporamos el azúcar impalpable con movimientos envolventes, delicadamente tratando de no bajar el merengue. No importa si todavía ven que todo el azúcar impalpable de la primera tanda no se incorporó, no importa, pueden agregar la segunda. Y lo importante es que al final no se vea ningún grumo, ningún poquito de azúcar impalpable que no se haya incorporado. La mezcla tiene que quedar bien homogénea y sin embargo tiene que quedar firme. Tengan cuidado de no sobrebatir. Y ahora, como lo ven, ya tenemos el merengue francés hecho, listo para colocar en la manga y trazar los merengues. Tenemos la manga con el pico rizado, trabada para que no se vaya la mezcla. Colocamos la manga en nuestra mano, doblamos el borde hacia afuera y la colocamos de esta manera para poder llenarla con facilidad. Traten de no llenar mucho la manga para poder trabajar con comodidad. Con cuidado vamos colocando el merengue en el interior de la manga tratando de que no queden burbujas. Estas burbujas luego en el horno van a expandirse dentro de nuestro merengue y van a hacer que se rompan o queden. Una vez que tenemos la manga llena, bajamos bien todo contra la punta, giramos la parte de arriba para poder tener un mayor control. Desde ahí arriba es donde vamos a apretar la manga suavemente para generar los merengues. Y bueno, y la dejamos en un costado hasta que la utilicemos. Yo en este caso tengo otra manga con un pico liso. Esa manga la estoy reutilizando para que vean que también se puede reutilizar. Ahora vamos a comenzar a hacer los merengues. Esta es la manga que tiene la punta rizada. Limpio la punta antes de comenzar y empezamos a hacer estrellitas. Presiono, dejo de presionar y levanto. Presiono, dejo de presionar y levanto. Presiono, dejo de presionar y levanto. Una vez que hagan los primeros ya se van a acostumbrar para el resto. Pueden hacer de diversas formas, no tiene que ser todo igual. Pueden hacer en forma de rosetones, siempre dejando de presionar antes de levantar. En este caso vamos a hacer discos, comenzando en el centro y girando de a poquito, usando la otra mano como guía, siempre presionando parejo, sin tener miedo. Esto lo pueden practicar, les aseguro que les va a salir. Al principio parece muy difícil, pero luego una vez que se acostumbran es mucho más fácil. Comenzamos en el centro y vamos girando de a poquito. Si les llega a quedar un agujero en el centro, pueden ponerle un poquito más de merengue con la manga, no pasa nada. Lo importante es tener la forma. Esto puede servirle para hacer postres. Podemos hacer bastones también, como si fuesen vainillas, presionando y moviendo de a poco la manga. Presionando siempre parejo y luego detenemos y con la manga tirando hacia atrás se corta.
presionando parejo, llevando hacia atrás y se corta. Podemos también hacer con el pico liso grandes merengues, presionando en el mismo lugar constantemente. Dejamos que se acumule el merengue en un punto y así hacemos estos merengues voluminosos. Pueden hacer de la forma que quieran, del tamaño que quieran. Hay que tener en cuenta que luego en el horno van a tomar distintos tiempos de secado. Cuanto más grandes, más tiempo van a requerir de secado. Si les sobra merengue, lo que pueden hacer es, como estoy haciendo yo en este caso, hago botoncitos chiquitos de merengue, que estos también con un pico más chico lo pueden realizar mucho más bonito todavía y delicado, y esto puede servir también para decorar postres, quizás una decoración alternativa, una lemon pie, quedan muy bonitos. O incluso para poner dentro de las tortas si quieren. Son fáciles de hacer. Y bueno, así quedan nuestros merengues listos para llevar al horno para secar. Llevamos entonces los merengues a horno a temperatura mínima durante 2 a 3 horas, dependiendo del tamaño. Entre 100 y 150 grados es lo ideal. Recuerden que cuanta más temperatura se van a dorar y lo importante es que queremos conservar el color blanco del merengue. Y acá tenemos nuestros merengues. Estuvieron 3 horas y media a 100 grados centígrados. Quedaron bien blancos, lisos. Algunos se han quedado con un par de burbujas adentro, se ve porque se han roto por fuera. Eso es normal. No es ideal que pase, pero si pasa, no es el fin del mundo. El merengue va a ser rico igual. Van a ver que quedan bien blanquitos, quedan bien duritos y sequitos. Y en la parte de abajo quedan hasta brillantes. Ahora que saben hacer los merengues, pueden utilizarlos para hacer sanguchitos con dulce de leche, pueden usarlos para hacer postres, pueden usarlos para hacer un postre imperial, para hacer un pavlova, pueden utilizarlo para hacer otros postres en forma de copa, siempre da como un poquito de crocantez o un chajá. Déjame un comentario y cuéntame si lo pruebas en tu casa. Espero que los disfruten. Si te gustó el video, dale al like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!